Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de misterios y escalofríos. Mi nombre es Efraín Sosa y hoy les tengo preparada una historia que les hará sentir el verdadero terror en sus venas. Si eres nuevo en este oscuro rincón, te invito a unirte a nuestra comunidad de terroríficos suscribiéndote y activando la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras inquietantes historias. Y para nuestros fieles seguidores, gracias por regresar a explorar los rincones más sombríos del misterio. En el episodio de hoy, nos adentraremos en un relato que nos llega desde un lugar donde la línea entre la realidad y lo inimaginable se desvanece. Así que asegúrate de que las luces estén apagadas y prepárate para un viaje a lo desconocido. ¿Están listos, terroríficos? Ahora sí, hablemos de terror. Hace muchos años, cuando era más joven y menos sabio, viví una experiencia que cambió mi vida para siempre. Esto sucedió en un pequeño pueblo de México, donde los mitos y las leyendas forman parte del tejido de nuestra cultura. Pero nunca pensé que me encontraría cara a cara con lo sobrenatural. Era una noche de noviembre, justo después del Día de Muertos, una fecha en que los cementerios se llenan de flores y velas, y el aire se impregna del aroma del copal. Siempre me había sentido fascinado por esas tradiciones, pero esa noche mi curiosidad me llevó demasiado lejos. Junto con unos amigos decidí visitar el cementerio local después de la medianoche. Nuestra intención, pues, era solo caminar entre las tumbas, quizás asustarnos un poco entre amigos. Pero mientras deambulábamos entre las lápidas, algo atrajo mi atención. Era una pequeña figura de ángel, desgastada por el tiempo, que parecía vigilar una de las tumbas más antiguas. Obviamente, y sin pensar en las consecuencias, llevado por una mezcla de admiración y deseo de aventura, decidí llevármela como un recuerdo de esa noche. Lo que siguió en las semanas posteriores fue una serie de eventos que aún me cuesta creer. Comenzó con pequeños incidentes, objetos que se movían del lugar, susurros apenas perceptibles en la noche, sombras que parecían deslizarse por las esquinas de mi habitación. Al principio, intenté convencerme de que era mi imaginación, el resultado de haber perturbado la paz del cementerio. Pero las cosas se intensificaron rápidamente. Una noche me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Al abrir los ojos, vi la silueta de una figura parada al pie de mi cama. No tenía rostro, solo una oscuridad profunda donde debería de haber uno. Sentí un miedo que nunca antes había experimentado, un frío que me calaba hasta los huesos. La figura no se movió, solo se quedó ahí, observándome, hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas y desapareció. Los días siguientes fueron un torbellino de miedo y de paranoia. Empecé a ver sombras, incluso a plena luz del día. Los susurros se convirtieron en voces que me llamaban por mi nombre. No podía dormir, no podía comer. Estaba atrapado en un estado constante de terror. Sabía que había que hacer algo, pero pues ese algo era devolver la figura del ángel al cementerio. Obviamente pedir perdón por haberla tomado. Pero cada vez que intentaba salir de la casa con la figura, una fuerza invisible me lo impedía, como si algo no quisiera que corrigiera mi error. Aquella situación se volvió insostenible. Las noches eran un calvario. Las sombras y los susurros me acosaban sin descanso. Empecé a evitar mi casa tanto como podía, pasando largas horas en la calle, vagando sin rumbo, temeroso de lo que me encontraría al regresar. Pero no importaba dónde estuviera. La sensación de ser observado nunca me abandonaba. Decidí buscar ayuda. Acudí a una curandera del pueblo, conocida por su sabiduría en asuntos del más allá. Le conté mi historia esperando que pudiera ofrecerme una solución. Y ella me escuchó en silencio, con sus ojos penetrantes, analizando cada palabra. Cuando terminé, suspiró profundamente y me dijo que había perturbado el descanso de un espíritu,
que al llevarme la figura del ángel había abierto una puerta que no debió ser abierta. Me dio instrucciones específicas. Tenía que devolver la figura al cementerio, pero no podía hacerlo solo. Necesitaba realizar un ritual de purificación, pedir perdón al espíritu por aquella perturbación causada. De hecho, aquella curandera preparó una mezcla de hierbas y además me dio un amuleto para protegerme supuestamente durante el ritual. Esa noche, acompañado de 2 amigos valientes, los cuales aceptaron ayudarme, regresé a aquel cementerio. El aire estaba frío y la luna iluminaba débilmente las tumbas. Con cada paso que daba, sentía cómo mi corazón latía con fuerza, temeroso de lo que podría suceder. Al llegar a la tumba de donde había tomado aquella figura, comencé el ritual. Mis amigos formaron un pequeño círculo a mi alrededor, mientras yo esparcía las hierbas y colocaba la figura del ángel en aquel lugar original de donde la tomé. Con voz temblorosa, pedí perdón al espíritu por mi imprudencia. Por un momento, todo estuvo en calma, pero entonces el viento comenzó a soplar con fuerza y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un coro de voces que no podíamos entender. Mis amigos estaban aterrorizados, pero nos mantuvimos firmes, completando el ritual como nos había instruido aquella curandera. Cuando terminamos, el viento cesó de repente y las sombras se disiparon. Una sensación de paz nos envolvió y por primera vez en semanas sentí como que podía respirar sin miedo. Regresamos a casa, esperanzados, creyendo que el tormento había terminado. Pero esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un susurro que heló mi sangre. Una voz que no era humana, que decía: No has terminado aún. No pasó mucho tiempo antes de que esa sensación de inquietud se materializara en algo más tangible y aterrador. Fue apenas unos días después, en una noche particularmente silenciosa. La casa parecía más oscura de lo habitual, como si las sombras se hubieran vuelto más densas, absorbiendo cualquier rastro de luz. Me había acostado temprano, intentando descansar después de días de insomnio y estrés. Pero justo cuando estaba a punto de dormirme, un ruido sutil me despertó. Era un rasguño suave, como el de las uñas contra la madera, proveniente del pasillo fuera de mi habitación. Al principio, pensé que podía ser un animal, quizás un gato callejero que había encontrado su camino dentro de la casa. Pero cuando el sonido se intensificó, supe que no era nada tan inocente. Me levanté de la cama, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, y me acerqué a la puerta con cautela. Al abrirla, el pasillo estaba bañado en una oscuridad impenetrable. El sonido de aquellos rasguños había cesado, siendo reemplazado por un silencio opresivo. Encendí la luz, pero en lugar de iluminar, la lámpara parpadeó débilmente antes de extinguirse por completo. Y fue entonces cuando lo sentí. Un aliento frío en mi nuca, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado era abrumadora. Mis ojos comenzaron a ajustarse a la oscuridad y empecé a percibir algo en el extremo del pasillo. Era una figura, apenas visible, una sombra dentro de las sombras. No se movía, solo estaba ahí, observándome. El miedo me paralizó. Quería gritar y correr, hacer cualquier cosa para alejarme de esa presencia, pero mis piernas no respondían. Entonces aquella figura comenzó a avanzar hacia mí. Lentamente, a medida que se acercaba, pude ver que no era una persona, sino algo más etéreo, una masa oscura y sin forma, que parecía absorber la poca luz que quedaba en el pasillo. Justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarme, un grito agudo y desgarrador rompió el silencio de la noche. Era mi propio grito, un grito de terror absoluto que finalmente liberó mis piernas, permitiéndome correr de regreso a mi habitación y cerrar la puerta con fuerza. Me quedé ahí con la espalda contra la puerta, escuchando, pero el pasillo permaneció en silencio. La verdad, no me atreví a salir de la habitación el resto de la noche.
Cuando el amanecer finalmente llegó, la casa parecía normal, como si nada hubiera sucedido. Pero yo sabía que no era así. Algo había sido despertado aquella noche en el cementerio, y ahora estaba aquí en mi casa, acechándome desde las sombras. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión constante. La experiencia en el pasillo había dejado una huella profunda en mí y cada sombra, cada rincón oscuro de la casa parecía albergar una amenaza invisible. Decidí no contarle a nadie lo sucedido. Honestamente, tenía miedo de que pensaran que había perdido la razón, que me había vuelto loco. Una noche, aproximadamente una semana después del incidente en el pasillo, ocurrió algo que superó en horror a todo lo que me había experimentado hasta entonces. Como siempre, me había acostado temprano, cansado por la falta de sueño y el constante estrés. Pero a pesar de mucho cansancio, el sueño no llegaba. Estaba tumbado en la cama, dando vueltas con la mente acelerada. Y de pronto, un sonido me sacó de mis pensamientos. Era un llanto suave, casi como el de un niño que parecía venir de alguna parte dentro de la casa. De inmediato me levanté, pero con una mezcla de miedo y curiosidad. Así que seguí el sonido hasta la sala de estar. Ahí, en medio de la habitación, había una pequeña figura sentada en el suelo. A la luz de la luna que se filtraba por la ventana, pude ver que era una niña, con un vestido antiguo y el cabello largo, oscuro, cubriéndole el rostro. Estaba llorando. Sus sollozos llenaban la habitación con un sonido desgarrador. Me acerqué lentamente, preguntándome cómo había entrado una niña en mi casa. ¿Estás bien?, le pregunté con voz temblorosa. La niña dejó de llorar y levantó la cabeza. Lo que vi me heló la sangre. Su rostro no era el de una niña, sino una máscara grotesca de dolor y sufrimiento. Sus ojos, dos pozos negros sin fondo. Retrocedí tropezando con un mueble. La niña se levantó y comenzó a caminar hacia mí. Cada paso que daba era acompañado por un sonido distorsionado, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de electricidad. Extendió su mano hacia mí y en ese momento supe que no era una niña, sino algo mucho más antiguo y maligno. Corrí hacia mi habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí, y nuevamente me quedé ahí toda la noche, escuchando los sonidos de la casa, esperando que aquella figura apareciera de nuevo, pero no lo hizo. Al amanecer, una vez más silencio, como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero yo sabía que no era así. Algo había sido perturbado en el cementerio. Ahora se manifestaba en mi vida de formas que yo no imaginaba. Y lo peor, no sabía cómo detenerlo. Así que, tras la aparición de aquella niña, pues me vi obligado a buscar ayuda externa. Y recordé a una médium del pueblo cuya reputación en estos dos asuntos pues era muy conocida. Con un miedo que me carcomía, pero con mucha desesperación, fui a pedir su ayuda. Una señora de avanzada edad, con ojos que parecían ver más allá de lo terrenal, accedió a venir a la casa después de escuchar mi relato. Cuando ella estuvo aquí en la casa, su presencia trajo una calma momentánea, pero también una tensión anticipada por lo que estaba por venir. Por la noche nos reunimos en la sala, el mismo lugar donde yo había visto a la niña. La médium preparó el espacio, encendió velas y murmuró oraciones en un dialecto desconocido. El aire se llenó con aroma a incienso y una quietud sobrenatural se apoderó de aquella habitación. Comenzó a invocar al espíritu, su voz resonó en las paredes silenciosas y poco a poco una sensación como de frío se extendió por toda la habitación. Podría jurar que una niebla tenue comenzó a formarse frente a nosotros. La niebla se condensó, tomando la forma de la niña que había visto antes. Solo que esta vez la presencia era como más aterradora. De pronto mucho frío. Podía ver mi aliento formando nubes en el aire. La médium habló con la niña, con una voz firme a pesar del miedo evidente en sus ojos.
Le preguntó que qué quería, que por qué me atormentaba. La niña miró hacia mí, con ojos negros como el carbón. Con una voz que era a la vez infantil y antigua respondió que habíamos perturbado su descanso, que aunque yo haya devuelto la figura, mi presencia aún los perturbaba. Aquella mujer se volvió hacia mí. Me explicó que aunque había devuelto la figura del ángel por andar de metido en el cementerio, había dejado una huella en el mundo espiritual. Aquella niña era solo una de las muchas almas que se sentían perturbadas por mi presencia. La sesión continuó y la médium negoció con la niña, con aquella alma, que buscara una manera de apaciguar a los espíritus. La niña, hablando a través de la médium, dijo que debía realizar un acto de penitencia en el cementerio a restaurar la paz que había roto, y tenía que ser algo más significativo que simplemente devolver un objeto. La sesión terminó y la niña desapareció. La temperatura volvió a la normalidad. Esa noche apenas pude dormir, pensando en lo que debía hacer. Sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de mis acciones y devolver la paz a aquellos cuyo descanso había perturbado. Pero en el fondo, tenía mucho miedo. Era un temor abrumador que, no sabría qué iba a encontrar de regresar al cementerio. La simple idea de regresar a ese lugar me llenaba de terror, pero no tenía otra opción. La médium había sido clara. Necesitaba realizar un acto de penitencia para apaciguar a los espíritus perturbados. Y además debía ir solo, llevando ofrendas que simbolizaran respeto y arrepentimiento. La noche que elegí era oscura, sin luna. El cielo estaba cubierto de nubes y soplaba un viento frío. Esto hacía que las ramas de los árboles susurraran como si compartieran secretos. Llevaba conmigo flores blancas, velas y un pequeño saquito de tierra que la médium había bendecido. En cuanto entré al panteón, sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio de la noche. Me dirigí a la tumba donde había encontrado la figura del ángel y coloqué las ofrendas cuidadosamente en el suelo. Comencé a recitar aquellas palabras que me habían enseñado. Palabras de arrepentimiento y de súplica. A medida que hablaba, las velas comenzaron a parpadear, a pesar de que el viento ya se había ido y no era el suficiente como para moverlas. Una sensación de ser observado me envolvió y hasta pensé por mejor salir corriendo de ese lugar. Pero algo muy extraño sucedió. Una luz suave comenzó a emanar de las tumbas, iluminando el cementerio con un resplandor extraño. Las sombras parecían retroceder. El aire se llenó de paz, una paz que nunca antes había sentido en este lugar. De pronto, volví a ver a aquella niña. Solo que esta vez no era una visión aterradora. El rostro mostraba como paz. En los ojos ya no había oscuridad, sino luz cálida. Me miró por un momento y se desvaneció. Me quedé en ese lugar hasta el amanecer, sintiendo cómo la paz y la tranquilidad me envolvían. Cuando al final regresé a la casa, algo había cambiado. Las sombras ya no me acechaban y el silencio ya no estaba lleno de susurros. Sin embargo, a pesar de la calma que ahora reinaba, no podía sacudirme la sensación de que mi experiencia en el cementerio había abierto una puerta a algo que era mucho más grande y misterioso, algo que iba más allá de mi comprensión y que quizás algún día volvería a manifestarse. Son pocas las personas que han experimentado algo como lo que yo viví. Y de hecho, te entiendo si no quieres creerme, pero esta es mi historia y falta algo más. Esta es la segunda parte del relato. Si quieres entrar en contexto, te recomiendo que escuches la primera parte. Han pasado muchos años desde aquellas noches en el viejo pueblo. Me mudé a una ciudad más grande, buscando un nuevo comienzo. Pero las sombras del pasado nunca están lejos. Mi conexión con el mundo espiritual se ha fortalecido con el tiempo, y aunque he ayudado a muchas almas, también he atraído la atención de entidades menos benevolentes.
Mi nueva casa, un edificio antiguo con una historia que se pierde en el tiempo, parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo. Sin embargo, desde el primer día supe que algo no estaba bien. Los pasillos largos y los techos altos ocultaban secretos en sus rincones oscuros, y por las noches, los sonidos de la ciudad se mezclaban con susurros apenas audibles que parecían emanar de las paredes. Una noche la realidad de mi situación se hizo dolorosamente clara. Me desperté abruptamente, sintiendo una presión en el pecho. La habitación estaba sumida en la oscuridad más profunda de lo normal, y una sensación de terror me invadió. Algo estaba en la habitación conmigo, algo que no era humano. La oscuridad parecía moverse, ondulando como una cortina al viento, y de ella emergió una figura, alta, delgada, con brazos anormalmente largos que colgaban a sus lados. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero podía sentir su mirada fija en mí. Emitió un sonido, una mezcla de susurro y gruñido que heló mi sangre. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Aquello se acercó. Sus movimientos eran lentos pero determinados. Podía sentir su aliento frío y el olor a tierra mojada, y algo más, algo podrido. Todo este olor llenó la habitación. En ese momento de pánico absoluto, recordé las palabras de la médium de tantos años atrás. Así que cerré los ojos y comencé a recitar mentalmente las oraciones que había aprendido, invocando protección y luz. Aquello se detuvo como si las palabras lo afectaran, y aquel gruñido se convirtió en un aullido de frustración. Con un esfuerzo sobrehumano, logré encender la luz de la mesita de noche. La habitación se iluminó y la figura desapareció, dejando atrás aquella sensación de frío penetrante. Me quedé sentado en la cama, temblando, sabiendo que esta entidad era diferente a todo lo que había enfrentado antes. Desde esa noche la presencia se había vuelto más agresiva, manifestándose no solo en mi casa, sino siguiéndome por la ciudad. Veo sombras moverse en el rabillo del ojo y los susurros me siguen a donde quiera que vaya. Sé que esta entidad busca algo de mí, pero no sé qué. La presencia oscura que había emergido en mi nueva casa no era un espíritu común. Tenía una naturaleza más siniestra, más antigua. Así que empecé a tocar puertas y a investigar la historia del edificio. Ya saben, los típicos rumores y pues al parecer había sido construido sobre los cimientos de una estructura mucho más antigua, que había sido evento... Bueno, cosas trágicas habían pasado ahí. Las noches se convirtieron en un juego del gato y el ratón con aquella entidad, así que evitaba dormir en la oscuridad total. Me rodeaba de velas y amuletos. Pero incluso con estas precauciones, la sombra encontraba maneras de manifestarse. Una noche, mientras caminaba por un pasillo iluminado solo por la luz de la luna, vi una puerta que nunca había visto antes. Intrigado y cauteloso me acerqué. La puerta se sentía fría al tacto, y al abrirla un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La habitación al otro lado estaba envuelta en sombras, y en su centro una figura se retorcía y cambiaba de forma, como si estuviera hecha de humo y oscuridad. Aquella figura se giró hacia mí, y por un momento vi un rostro en la sombra. No era humano, era una distorsión, una pesadilla hecha realidad. La habitación se llenó de un sonido ensordecedor, como un millar de voces susurrando al unísono. Palabras en un lenguaje que yo no conocía llenaban el aire, lo presionaban contra mi mente. De inmediato retrocedí, cerré la puerta con fuerza. La habitación y la figura desaparecieron como si no hubieran existido. Pero el eco de esas voces permaneció, resonando en mi cabeza. Comencé a sentir que esta entidad no solo estaba atada a mí por la conexión con el mundo espiritual, sino que estaba vinculada a la historia del edificio y a los secretos que yacían enterrados. Necesitaba entender qué era lo que buscaba, qué era lo que la ataba a este lugar y a mí, porque yo
Mis investigaciones me llevaron a descubrir que, pues como muchos rumores, al parecer este sí era cierto. El edificio había sido construido sobre un antiguo cementerio, uno que había sido profanado y olvidado con el tiempo. La entidad, me di cuenta, que al parecer era una guardiana de ese lugar sagrado, que estaba enfurecida por la profanación y buscando justicia o venganza. Sabía que tenía que encontrar una manera de apaciguar a la entidad, restaurar el equilibrio que había sido perturbado. Pero con cada intento de comunicación y ritual, solo aumentaba su ira. Las apariciones se volvieron más frecuentes y violentas. Los objetos se movían por sí solos. Las luces parpadeaban y terminaban apagándose. Las sombras acechaban en cada esquina. Aquella entidad invadió cada aspecto de mi vida, convirtiendo cada día en una lucha por la cordura y la seguridad. Aquella situación ya era insostenible. No solo me atormentaba en mi hogar, sino en mi lugar de trabajo, en espacios públicos. Sus apariciones eran impredecibles y aterradoras, dejando un rastro de frío y de miedo a su paso. Contacté con un experto en fenómenos paranormales, alguien con más conocimientos y que tuviera experiencia en el manejo de entidades poderosas y vengativas. Él era un hombre de mediana edad, con mirada seria y profunda, y escuchó mi historia con atención. Y después de una larga conversación, y tomando en cuenta mi pasado, acordó ayudarme. Así que juntos elaboramos un plan para enfrentar aquello. Él creía que la clave para calmar las cosas era reconocer y respetar el origen, así como entender el dolor y la ira que lo impulsaban. Necesitábamos realizar un ritual de reconciliación, pero no solo con aquella identidad, también con las almas del antiguo cementerio sobre el que había estado construido el edificio. Así que una noche elegimos hacerlo en el sótano, el lugar más cercano a los cimientos antiguos y por lo tanto al cementerio original. No puedo mentir que aquel lugar era un espacio lúgubre y frío, con ecos de un pasado inolvidable. Preparamos el área con símbolos de protección, con velas, objetos que simbolizaban paz y respeto. Aquel experto comenzó a recitar antiguas oraciones. Su voz resonaba en las paredes de piedra y yo seguía sus instrucciones, sosteniendo en mis manos un objeto que representaba la conexión entre los vivos y los muertos. Y a medida que el ritual avanzaba, una presión en el aire se hizo palpable, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. De pronto una ráfaga de viento helado barrió el sótano, apagó las velas y nos sumió en la oscuridad. Podía sentir la presencia de aquella entidad, su ira y aquel dolor llenando el espacio. El experto continuó con el ritual, aunque su voz ahora se había convertido en un grito poderoso contra aquel rugido del viento. De pronto, por segunda ocasión y algo increíble, en medio de aquella oscuridad, una pequeña luz comenzó a brillar, suave y cálida, emanando de ninguna fuente visible. Creció iluminando el sótano y revelando la figura de la entidad. Solo que ya no era una sombra amenazante. Se veía más como un humano, una mujer con expresión de tristeza infinita. De la impresión, no les voy a mentir. Creo que perdí el conocimiento por unos minutos, pero al parecer el experto habló directamente con la entidad. Con palabras de compasión y entendimiento, pidió perdón en nombre de todos los que habían perturbado su descanso y las almas que guardaba. Después aquella figura se desvaneció lentamente. El sótano volvió a la calma y las velas se encendieron nuevamente como si nunca hubieran sido apagadas. Salimos de aquel lugar, sintiendo una mezcla de alivio y asombro. La entidad había desaparecido, pero la experiencia me había cambiado para siempre. Había enfrentado algo más allá de lo comprensible, y aunque la paz había regresado, las preguntas y los misterios seguían vivos. Tras aquel ritual en el sótano, la paz regresó a mi vida. Pero algo me dejó marcado. La ciudad y mi hogar ya no se sentían amenazantes, pero la conexión que había establecido con ese mundo era parte constante de mi existencia. Comencé a tener sueños recurrentes,
Visiones que me mostraban fragmentos de vidas pasadas o secretos. Yo no sé, era todo muy raro. La niña, mi guía espiritual desde aquellos primeros días en el pueblo, aparecía a menudo en estos sueños, señalándome caminos y desvelando misterios que estaban más allá de mi comprensión. Recuerdo que una noche tuve un sueño particularmente vívido. Estaba caminando por una calle antigua de la ciudad, bajo un cielo estrellado. La niña me llevó a una casa que nunca había visto antes, una mansión antigua que parecía abandonada. En el sueño entré en la casa. Me encontré en una habitación llena de espejos antiguos. Cada espejo mostraba una escena diferente, algunos de tiempos pasados, otras de lugares lejanos. Mientras miraba los espejos, uno en particular captó mi atención. Mostraba una escena de un grupo de personas reunidas alrededor de una mesa, realizando lo que parecía ser una sesión espiritista. Aquella imagen se sentía increíblemente real, como si estuviera viendo a través de una ventana a otro tiempo y lugar. De repente una de las figuras en el espejo se giró y me miró directamente. Era un hombre de mediana edad, con una mirada intensa y penetrante. Sus ojos se encontraron con los míos. Sentí una conexión instantánea y poderosa. El hombre levantó la mano, señalando hacia mí. Y en ese momento el espejo se rompió en 1000 pedazos. Desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. La imagen del hombre en el espejo y la sensación de conexión que había sentido me perseguían. Sabía que este sueño era más que una simple manifestación de mi subconsciente. Era una señal, un mensaje que necesitaba descifrar. Decidí investigar la mansión que había visto en el sueño. Después de varios días de buscarla, la encontré. Estaba en la parte antigua de la ciudad, escondida entre edificios más modernos. Abandonada, pero su estructura aún conservaba vestigios de aquella antigua grandeza. Al entrar en la casa, sentí una oleada de energía como si el edificio estuviera vivo con ecos del pasado. Caminé por pasillos polvorientos y las habitaciones vacías, hasta llegar a aquella habitación de los espejos que había visto en mi sueño. Y ahí, en medio de la habitación, estaba el espejo roto, tal como lo vi en aquella visión. Mientras observaba los fragmentos del espejo, una serie de imágenes y emociones me inundaron. Visiones de la sesión espiritista, del hombre en el espejo y de un secreto oculto que había sido sellado en esta casa. Algo importante había sucedido aquí, algo conectado con mi camino espiritual. Parado en aquella habitación, rodeado de fragmentos de vidrio y recuerdos dispersos, sentí una urgencia abrumadora de descubrir la historia detrás del hombre del espejo y aquella sesión espiritista. Comencé a investigar la historia de la mansión y quién la había habitado. El estar buscando me llevaron a archivos polvorientos y registros olvidados donde descubrí que la casa había pertenecido a una familia. Eran prominentes. Todo esto a principios del siglo XX. El patriarca de la familia, según los registros, había sido un hombre de ciencia, pero también un entusiasta del espiritismo, una práctica que en aquel entonces estaba en su apogeo. Profundicé en la historia. La imagen de aquel hombre tomó forma. Se llamaba Eduardo. Había sido una figura respetada en la comunidad, conocido por su rigor científico y su interés en lo oculto. Pero su vida había estado marcada por la tragedia. Su esposa había fallecido en circunstancias misteriosas, así como su hija, por lo que él mismo desapareció sin dejar rastro. Convencido de que Eduardo era la clave para entender las visiones y todo lo paranormal que me rodeaba, decidí realizar una sesión espiritista en esa misma habitación. Necesitaba respuestas y por algo pensaba que él podría proporcionármelas. La noche de la sesión, la atmósfera era eléctrica. La habitación de los espejos, aunque en ruinas, vibraba con energía latente. Preparé un círculo de protección, encendí velas y coloqué el amuleto que la medium me había dado años atrás. Así comencé a invocar a Eduardo, pidiéndole que se comunicara conmigo. Al principio solo silencio, pero después una brisa fría recorrió la habitación y una voz débil, apenas un susurro, llenó el aire. Era Eduardo y me contó algo de su historia. No puedo explicar cómo, pero
Por un momento entendí todo lo que le había pasado, como él decidió romper los límites de la ciencia para explorar el mundo espiritual y que su búsqueda lo había llevado por un camino oscuro, donde había despertado algo que no podía controlar. Su esposa había sido la primera víctima de esta entidad y después su hija. Me advirtió que aquello que él había despertado aún estaba presente, no necesariamente atado a la mansión, sino a un antiguo cementerio en un pueblo lejano. Y fue cuando entendí todo. Aquella niña era la hija de Eduardo. Aquel angelito que yo en algún momento tomé, seguramente lo hice de su tumba. La forma de deshacernos de esta entidad era romper los objetos que él había utilizado en sus sesiones. Todos ellos estaban en esta mansión. Debía encontrarlos y destruirlos para evitar que siguiera causando daño. Así que, tras aquellas revelaciones, me sumergí en una carrera contra el tiempo para encontrar y destruir los objetos, aquellos que habían servido de catalizador para su oscuro experimento. Cada uno de ellos parecía impregnado de energía maligna, una huella de la entidad que había sido invocada. Una noche, mientras buscaba en el sótano, encontré un viejo baúl cubierto de polvo y telarañas, y al abrirlo una oleada de aire frío me golpeó. Un olor a tierra húmeda y algo más, algo podrido, inundó mis sentidos. Ahí había varios objetos: una tabla ouija, un conjunto de cristales oscuros y un diario antiguo, cuyas páginas estaban llenas de anotaciones frenéticas y de dibujos inquietantes. Mientras examinaba aquel diario, una sensación de estar siendo observado creció en mí, así que levanté la vista y al otro lado del sótano vi una figura oscura. No era una aparición clara, sino más bien una ausencia de luz, una sombra dentro de las sombras. No se movía, pero su presencia era abrumadora. ¿Qué quieres de mí?, pregunté con voz firme, aunque por dentro sentí un miedo que me helaba la sangre. Aquello permaneció en silencio, pero las sombras comenzaron a moverse, deslizándose por paredes y suelo, acercándose a mí. El aire se volvió denso, casi sólido. La presión insoportable se apoderó de la habitación. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, susurrando palabras en un idioma desconocido. En ese momento de terror absoluto, recordé las palabras de la medium y lo poco que pude aprender de Eduardo. Cerré los ojos, comencé a recitar conjuro de protección, concentrándome en cada palabra, en cada sílaba. Aquello se intensificó como si estuvieran luchando contra lo que yo pronunciaba. De pronto, tan repentinamente como había comenzado, todo cesó. Abrí los ojos y vi que las sombras se habían retraído, volviendo a las esquinas del sótano. Aún estaba ahí, pero parecía menos definida, como si lo que yo decía disminuyera su poder. Aprovechando ese momento, tomé el baúl con todo lo que contenía y lo llevé fuera de la casa. Tenía que destruirlo. Esa era la única manera de liberar la entidad y de romper el vínculo que había con la mansión y conmigo. Me fui lejos, a un campo abierto lejos de la ciudad. Quemé el baúl y todo lo que contenía. Todavía recuerdo las llamaradas. Aquel fuego se alzó tan alto como lo pude imaginar. Por un momento juraría que escuché un grito desgarrador proveniente del fuego. Cuando aquel fuego se apagó, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Al parecer, aquella entidad ya había sido liberada y con ella el peso que había estado llevando. Regresé a la ciudad, sintiéndome liberado, pero también profundamente marcado por la experiencia. Esa misma que decidí escribir y compartir con ustedes.
En casi la mayoría de las experiencias paranormales, las personas suelen ver fantasmas o demonios reflejados en sombras o personajes oscuros, atravesando paredes o paseando por lugares. Otros, por su parte, ven niños o ancianas en camisolas blancas de piel grisácea y huesudas, o también brujas de horrendos rostros. Pero ¿cómo explicar? Cuando tu experiencia es algo que no puedes ver, cuando convives con algo que te atormenta pero que no tiene una forma alguna, o no se manifiesta como algo visible ante tus ojos, solo lo sientes en la atmósfera, como una presencia casi imperceptible pero negativa, dañina, llena de mal y demoníaca. Solo siendo espectador en tu propia casa, de cómo avienta las cosas, desordena todo, golpea puertas y ventanas, llegando incluso a quebrar sus vidrios o más aún, cuando por las noches jalan tus ropas de cama o hasta pueden alcanzar tu cuerpo y aventarlo a metros. No espero que me crean. Tampoco explicaciones tengo, pues siento que hay cosas que simplemente no las tienen. Esto es tan inverosímil que hasta a mí me cuesta creerlo del todo. Si les dijera cuándo comenzó, les mentiría. Muchas señales venían de días anteriores sin darnos cuenta de ello, por ser de cierta forma cosas habituales para muchos, o para ustedes mismos en este momento, cuando están en sus camas tranquilamente descansando por las noches. Puertas que se abren sutilmente, o el crujir de las escaleras o del piso, objetos que caen, cosas triviales que por lo general se ignoran o se asocian a corrientes de aire o a la descompresión de la madera por el calor. ¿Quién podría suponer que aquellas situaciones son señales de algo malo que puede o está por venir? Y fue así como ocurrió para nosotros. Para mí todo esto comenzó un sábado por la noche. Era un fin de semana cualquiera, cuando decidí dejar preparadas algunas cosas para el almuerzo del domingo. Había ido al mercado ese sábado temprano. Por ello, cuando aquel hedor putrefacto abofeteó mi cara y la nariz al abrir el refrigerador, me sacó de todo contexto y realidad. Carnes, frutas y verduras estaban completamente podridas y descompuestas, como si llevaran semanas ahí adentro, sin la refrigeración adecuada. Llamé a mi marido y revisamos completamente el artefacto, llegando a la teoría de que estaba con algún desperfecto. Aquello, sumado a las altas temperaturas, habían ocasionado quizás tal descomposición alimenticia. Hasta ahí nada nos parecía raro, pero fue en la noche, cuando veíamos la televisión en nuestra habitación, que aquel hedor volvió. La pestilencia era tal que nuestros hijos llegaron somnolientos frente a la puerta a preguntar de dónde provenía tal nauseabundo aroma. Todos los alimentos yacían en el tarro de la basura en la calle, siendo imposible que se impregnara la casa de tal manera. Revisando toda la casa, sin encontrar nada que provocara tal putrefacción en el ambiente, dejando abiertas las ventanas por unas cuantas horas. Con las altas temperaturas, incluso nocturnas, era habitual dormir con ellas abiertas. Llevábamos un par de horas durmiendo luego de aquel incidente, cuando comenzaron las ventanas a azotarse en forma violenta, no solo las de nuestra recámara, sino también las de los niños. Asustados en medio de la noche, quedamos en nuestras camas atónitos viendo cómo se golpeaban una y otra vez, como si una fuerte ventisca estuviese causando aquello. Los niños gritaron desde la pieza continua, y no fue hasta que mi marido prendió la luz para ir a socorrerlos que aquello cesó intempestivamente. Cuando llegamos a su cuarto, aún la cortina se movía en forma muy inusual, como si alguien la estuviese ondeando tras de ella. Jennifer, la menor, lloraba aterrada cubierta con las ropas de cama, mientras que Nicolás exhalaba agitadamente con su mirada fija hacia la ventana. Solo Margaret, nuestra hija mayor, al parecer seguía en trance, como inmune al desorden ocurrido. Afuera todo era calma. Eran pasadas las 3 de la madrugada y el aire estaba muy tibio aquella noche. Ningún rastro de ventarrón o algo que hubiese causado tal azote de nuestras ventanas, situación que nos dejó bastante inquietos, y cerramos con seguro cada una de ellas antes de volver a nuestra cama. Pasé por la habitación de Margaret, quien dormía profusamente con todas sus ropas en el suelo, pareciendo inmune a cualquier ruido, y extrañamente tenía sus ventanas bien cerradas.
Desperté más temprano de lo habitual aquella mañana, pese a ser domingo. Creo que el episodio de la noche anterior me había impedido conciliar el sueño del todo bien. Me puse mi bata y me dirigí a la cocina como habitualmente lo hago para preparar el café y el desayuno. Mientras esperaba el hervor del agua, fui por las tazas cuando me llevé un pavoroso espanto. Los muebles estaban completamente vacíos, sin tazas, sin platos, por lo que comencé alborotadamente a abrir uno a uno por toda la cocina, encontrándome todo igual, vacío. Lo primero que pensé fue que alguien me estaba jugando una broma, o bien en un ataque de aseo, alguien sacó todo para darle una limpieza profunda a los muebles y a la vajilla. Pregunté uno a uno en casa y nadie tenía idea de lo que le hablaba. No fue hasta que llegaron a la cocina, cuando quedaron tal o más sorprendidos que yo, buscando incansablemente por toda la casa y cada rincón sin encontrar absolutamente ningún rastro de nuestra loza. Margaret venía somnolienta, recién despertando por nuestro escándalo, preguntando por qué tal alboroto. Cuando le mostramos y le contamos, nos miró confundida y pensando que bromeábamos en complicidad. Pero justo en aquel momento, los muebles comenzaron a sacudirse y a cerrarse. Y pronto, de la nada, los utensilios aparecieron frente a nuestros ojos siendo lanzados al piso. La sonajera de cucharas y vajilla rompiéndose nos hizo brincar a todos, quedando estupefactos y sin palabras, gélidos del horror. Jennifer se orinó ahí mismo del susto y no paraba de llorar junto a Nicolás. Algo no estaba bien en casa. Por la noche, hablamos largas horas con mi esposo intentando buscar explicaciones a los hechos. No las había. Llevábamos años en esta casa y nunca hubo siquiera algo que nos pareciera raro o paranormal, no teniendo mucho sentido de que ahora estuviese pasando algo fantasmal. Concordamos en que deberíamos ir a la parroquia por el cura, explicarle estos extraños eventos, pues tal vez sea necesario dar una bendición a la casa. Recuerdo que dormía, no muy profundo, cuando escuché pasos fuertes en el primer piso. La casa era prácticamente toda de madera, haciendo imposible que alguien caminara sin notar su presencia en la quietud de la noche. Desperté a Pedro, indicándole sobre aquellos ruidos. Ambos nos quedamos en la cama sentados, silentes, asustados, apretando nuestras manos y escuchando cómo aquellos pasos subían por las escaleras en dirección a las habitaciones. En forma sigilosa y espeluznante, con cada pisada que hacía rechinar las tablas. Nos levantamos cautelosos y encendimos las luces del pasillo, mientras mi esposo en un tono violento preguntaba quién andaba ahí. Hubo un silencio incómodo, y luego las luces parpadearon algunos segundos hasta que explotaron los focos, dejando a oscuras el pasillo aquel. Fue en ese momento de oscuridad absoluta que aquellos pasos subieron aceleradamente, pasando justo frente a nuestras narices en la oscuridad, casi corriendo en dirección a las habitaciones de nuestros hijos. No pudimos ver absolutamente nada, ni siquiera alguna sombra oscura. Solo sentimos una brisa o cambio de aire en nuestras caras y aquellas fuertes y aceleradas pisadas, las cuales se perdieron al final del pasillo, en la habitación de Margaret, en donde la puerta se abrió lentamente para luego cerrarse de un portazo que retumbó en estruendo por toda la casa. Cuando entramos en su habitación, Margaret dormía pesadamente. Sin embargo, lo que nos dejó paralizados y estupefactos fue lo que observamos atónitos al encender la luz. Lámparas, equipo de música, una silla de escritorio y cientos de objetos de su cuarto yacían apilados, montados uno sobre otro como una escultura no uniforme y completamente imposible de lograr. Incluso sobre él, un libro abierto levitaba. Cuando grité del espanto, todo se vino al suelo despertando también a Margaret, quien asustada y confusa nos preguntaba que qué rayos estábamos haciendo ahí y por qué tiramos sus cosas al piso. Era inverosímil lo presenciado, completamente inexplicable. El terror se había instalado en casa. No pegamos un ojo luego de aquel incidente y por la mañana partimos rápidamente a la parroquia para ubicar al cura o a quien pudiera ayudarnos en este confuso y aterrador momento. Gracias a Dios nos recibió junto a su asistente, a quienes le explicamos los fantasmagóricos eventos, recibiendo como respuesta
que tal vez estábamos ante alguna entidad espiritual que no descansa manifestándose por alguna razón con nosotros, pero también la posibilidad de una entidad maligna o demoníaca, pues el hedor nauseabundo y la putrefacción de cosas era una clara señal de aquello. Quedamos más aterrorizados luego de la conversación aquella, pese a que recibiríamos la ayuda eclesiástica. Por la tarde, y casi puntual al horario, el cura golpeó la puerta junto a su asistente. Eran las 7 de la tarde. Luego de ofrecerles una taza de café, en una vajilla nueva, por cierto, que tuvimos que comprar, le mostramos la casa y los lugares en donde habíamos tenido las manifestaciones aquellas. Sacó pronto su estola de un maletín marrón y de aspecto antiguo, un crucifijo de mediano tamaño y una botella de agua bendita, con la cual comenzó a bendecir o realizar una limpia a la casa, entre rezos que acompañaba a su asistente con la Biblia abierta. Recorrió toda la casa, salpicando de gotas benditas los rincones sin atención particular alguna, hasta que abrió aquella puerta, en donde frenó su mano y quedó por un instante inmóvil observando extrañamente cada rincón del cuarto, como sintiendo alguna presencia o algo diferente al resto de la casa. Era la habitación de Margaret. Sin darnos mayores explicaciones y con algunas indicaciones de orar y encender veladoras, se marchó rápidamente. Pero me pareció que algo particular había ocurrido en aquel cuarto, y de lo cual guardó silencio. Tal vez para no asustarnos aún más, pero sí nos prometió ayudarnos en caso de no ver mermado los extraños eventos. Aquella noche y los días siguientes estuvieron en calma. La visita del cura quizás había ayudado dándonos algo de tranquilidad, pero no duraría por mucho tiempo. Al tercer día, o mejor dicho, la tercera noche, aquellos extraños eventos habían vuelto, y esta vez con mayor fuerza. El sueño me vencía, por lo que busqué el control remoto de la televisión entre las ropas de cama y lo apagué, acomodando mi cabeza sobre la almohada lista para dormir. No habían pasado ni 3 minutos, cuando la televisión volvió a encenderse. Pensé que el control había quedado entre mi cuerpo y las ropas, pasándolo a llevar yo a mi marido entre las vueltas que uno se da en la cama. La volví a apagar. Esta vez dejé el control sobre el buró. No sé cuánto tiempo pasó y nuevamente me despertó. Alguien la había encendido nuevamente y esta vez con el volumen casi al máximo. Pedro, entre dormido, me recriminó enseguida por el escándalo, pensando que seguía viendo televisión a esas horas. Esta vez la desenchufé y pude lidiar con aquel extraño momento, pero quedándome una sensación de miedo intenso y de que alguien nos acompañaba en el cuarto. Era como cuando sientes la presencia de alguien a tus espaldas. Esto no iba a parar. Había días y noches de tranquilidad que incluso duraban casi semanas, pero eran ciertas noches particulares en que era imposible conciliar el sueño. Pasos, puertas que se abrían y cerraban, muebles que aparecían en otros lugares al amanecer, y lo más tenebroso y macabro de todo, cuando nos volteaban la puerta en la madrugada. Al comienzo, ingenuos bajábamos a abrir en medio de la noche y nada. Cuando volvíamos a recostarnos, seguían tocando, como burlándose de nosotros. Algo nos acechaba y se manifestaba en nuestro hogar, y no teníamos la maldita idea de qué era, pues tampoco, nunca se había dejado ver siquiera en sombras o algo fantasmagórico. Solo nos atormentaba con golpes, pasos, desapareciendo y apareciendo cosas de la casa. Y cuando quería ser más violento, azotando puertas y ventanas, e impregnando la casa de nauseabundos hedores a muerte y pestilencia. Había momentos en que esto nos agotaba, y ya el miedo era como si lo tuviéramos asimilado. También, como les comenté, días de total quietud que llegaban a inquietarnos, pero hasta ese momento no había caído en cuenta de algo muy particular, que pronto comenzó a inquietarme aún más. Era Margaret. Parecía no inquietarse con todo esto ni afectarle. Y si bien estaba totalmente al tanto de todo, era como si no le importara. Ella estaba en su tercer año de la universidad y solo había decidido desde que comenzaron estas manifestaciones a quedarse fuera donde una de sus compañeras y mejor amiga, cuando todo se ponía mal o duraban los eventos demasiadas noches.
El padre, si bien comenzó a venir más seguido con sus bendiciones, no surtían efectos prolongados, durando solo algunos días o semanas la tranquilidad. Fue ahí cuando mi hermana, quien por cierto estaba al tanto de todo, nos habló de una vidente, vecina suya, que se dedicaba a estas cosas raras y que le había comentado de algunas experiencias en su trayectoria. Se jactaba de la capacidad de ver cosas fuera de este plano y sentir también más allá de nuestros sentidos, por lo que no dudamos en buscar orientación con ella a través de mi hermana. Y pronto tendríamos su visita. Cuando aquella vidente pisó nuestro hogar, quedó largos segundos en silencio observando a su alrededor. No sabíamos si le había sorprendido la cantidad de crucifijos que habíamos puesto sobre las paredes y aquel altar que levantamos a la Virgen en una de sus esquinas, o bien si había sentido algo de inmediato, como ocurre en las típicas películas cuando aparece la psíquica. Charlamos por casi una hora, en donde le contamos a detalle los acontecimientos desde un comienzo, quedando muy sorprendida, sobre todo porque en estos 3 meses no habíamos visto a ninguna entidad. Es decir, esta no se había querido manifestar ante nuestros ojos, lo que, para ella, hacía la situación más peligrosa aún, incluso pudiendo alojarse dicha entidad en el cuerpo de algún miembro de la familia, en forma desapercibida. Aquello nos causó escalofríos. Sin embargo, el tema también podía llevar a otro ámbito, un caso poltergeist. La siguiente media hora nos adentró profusamente sobre aquel término, cosa que jamás en mi vida había vuelto a escuchar luego de la clásica película de 1982, creyendo hasta ahora que solo se trataba del nombre de un film de terror. Ciertos acontecimientos y manifestaciones como la pérdida de objetos, o ver estos en estados innaturales, el no tener una presencia determinada como responsable, entre otras, eran quizás síntomas de un fenómeno poltergeist. Nos contó que no está comprobado como algo paranormal como tal, pues hay una gran parte de la comunidad científica que asocia estos fenómenos a poderes psíquicos, generados inconscientemente por personas y que terminan en una histeria colectiva de los afectados, creyendo que son cosas paranormales o demoníacas. Ambas ideas me parecían una locura, pero lo cierto es que algo se vino a instalar a esta casa, a vivir con nosotros y nos atormenta. Clarisa era el nombre de aquella vidente, quien encendió inciensos de múltiples aromas por toda la casa, luego nos solicitó dejarla sola en su recorrido. Casi era a ojos cerrados, apoyándose en su avance con sus manos tocando paredes y casi todos los objetos de la casa. Deambuló lentamente sin decir palabra alguna mientras esperábamos sentados en el sofá. Cuando terminó, luego de casi media hora, lo primero que preguntó fue quién habitaba al fondo del pasillo. Margaret, mi hija mayor, respondí ya preocupada, pues al igual que el cura, algo sintió en aquel cuarto. Una extraña energía había sentido en él, quedándose mayor tiempo intentando captar algo que nos ayudara a resolver el enigma. Era una fuerza o carga muy débil, pero cuando tocó las ropas de Margaret, en su mente pasaron imágenes como flashback de un grupo de jóvenes en un auto en medio de la noche bebiendo y con música fuerte. No distinguía rostros con claridad, pero por las voces le parecía ser un grupo de chicas adolescentes con algo en común que las unía. Luego a su mente llegó un edificio, como un campus estudiantil y muchos cuerpos, como similar a una morgue. Luego un panteón. Fue ahí, y luego de ese trance cuando abrió los ojos y lo primero que vino a su mente fue la palabra huesos. Huesos, 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 repetía en murmullos, mientras sacaba de sus cosas un cuaderno en donde anotó aquellas visiones. Y por supuesto aquella palabra clave, el cual nos mostró posteriormente. No me gustaba para nada lo que oía. Había también algo siniestro en aquella mujer que me causaba repulsión o tal vez miedo. Lo cierto es que luego sus preguntas comenzaron como a atar cabos de sus visiones. Mi hija efectivamente tenía un grupo de amigas de universidad con quien salía frecuentemente, todas compañeras de la carrera Medicina Legal, en posgrado de Patología Forense. Antes de irse, no aseveró nada,
Parecía vislumbrar algo, pero dijo necesitar más tiempo, por lo que solicitó si podía llevarse una prenda de Margaret y otro objeto de la casa. Asustada me negué en un comienzo pensando en brujerías o cosas así, pero mi marido aceptó y me hizo ver que era con la finalidad de saber lo que pasaba y si tal vez Margaret podía estar en peligro o implicada con los eventos, lo que sería aún más preocupante. Clarissa nos aseguró confidencialidad, transparencia y por sobre todo la verdad. Mi hermana avaló aquello. A su parecer, podría ser Margaret dueña de algún poder psíquico sin saberlo, capaz de causar este nivel de manifestaciones, pero también puede ser que sea una entidad que vive con ustedes, que llegó por algún motivo a través de Margaret. De ser así, lo averiguaría, pues creía más en ello que en lo psíquico. Si bien los científicos se han burlado por siempre de los casos poltergeist, ellos tampoco nunca han comprobado que un ser humano tenga la capacidad psíquica de hacer tales manifestaciones. Por ello seguía creyendo en lo paranormal, y su experiencia así lo avalaba. La vidente nos había dejado peor con su visita. No podíamos dormir y solo los niños ingenuos lo hacían algo más tranquilos. Intentábamos ver algo de televisión con Pedro, cuando Margaret llegó bien tarde por la noche. Al ser mayor de edad, no necesitaba darnos tantas explicaciones y al parecer se había cansado de dormir donde su amiga, pasando directamente a su cuarto. Un fuerte hedor llegó a nuestras narices acompañado de ruidos en la cocina. Al parecer se venía otra de aquellas noches de horrores. Esta vez era una pestilencia alcantarilla, o literalmente a heces de animales, levantándonos de inmediato a investigar su origen. Al salir del cuarto, el hedor era aún más fuerte, causando una asquienta repulsión. Bajamos cautelosos, pues las manifestaciones ruidosas no eran como en otras oportunidades. Esta vez eran tenues sonidos sobre la madera, como que rascaban el piso de manera muy sutil, bajando cautelosos y con pánico ante lo que nos encontraríamos. Venía de la cocina, efectivamente, el origen de todo. Y la sorpresa fue mayúscula y pavorosa cuando encendimos la luz y cientos de ratas deambulaban por el piso y por los muebles. Asquerosas y repugnantes se paseaban por la cocina como si les perteneciera. Mi marido casi revienta una con su pisada, y el solo roce con la planta del pie lo asqueó a tal punto de que casi vomitaba. No pude contener mis náuseas ante semejante escena, y menos cuando una de ellas rozó mi pie, devolviendo lo poco que había cenado. Eran muchas en un ir y venir, desde cada rincón de la cocina, algunas enormes como un gato de pocos meses, y otras tan pequeñas como fetos arrastrándose por el piso en busca de alimento. Pedro abrió la puerta trasera de la cocina y tomó el trapeador de aseo, comenzando a golpear el suelo alocadamente para espantar a las ratas, obligándolas a salir de casa. Por mi parte, tomé de un mueble estúpidamente insecticida y comencé a lanzarlo en su huida, como si aquello fuese veneno para ratas. Pero la desesperación era tal que no lograba pensar con claridad mis actos. Las luces parpadearon nuevamente hasta apagarse por completo en cosa de minutos, y todo fue un silencio aterrador. Luego pisadas a nuestro alrededor, a escasos metros de nuestra posición. Aquella entidad, que se escondía en la oscuridad y no se dejaba ver, tomó rumbo a las escaleras, subiendo lentamente, pero a paso cansino, hasta que llegó al pasillo de los cuartos, justo casi sobre nuestras cabezas. Sentimos cada paso que dio, así también cuando abrió la puerta de nuestro cuarto, luego la de nuestros hijos, y fue ahí cuando nos paralizamos. Los gritos de los chicos nos sacaron del estado de parálisis y rápidamente subimos a las habitaciones. Nicolás yacía en el suelo. Había sido jalado desde los pies abruptamente y pataleaba desde el piso descontrolado, como luchando contra algo o alguien. Jennifer gritaba sentada en la cama como si hubiera visto al mismo diablo. No había absolutamente nada, ni nadie con los niños, pese a que revisamos cada rincón y muebles. Los abracé fuertemente mientras Pedro revisaba debajo de las camas. Me miró y abrió los brazos como diciéndome de qué rayos estaba pasando. Justo en ese momento, los cabellos comenzaron a erizarse, o mejor dicho, a elevarse sobre mi cabeza,
como si una fuerza extraña proveniente del techo. Luego fue mi gargantilla, que levitaba alrededor de mi cuello. Fueron segundos de pavor hasta que las camas comenzaron a saltar y salimos despavoridos. Pronto Margaret salió de la habitación por los gritos preguntando qué sucedía, y fue cuando todo se calmó intempestivamente. Parecía tranquila, como absorta a todo esto que hace más de media hora ocurría. Fue ahí que comencé a entender que tal vez la vidente tenía algo de razón. De ser así, esto tiene que ver con Margaret, y si lo pienso bien, habíamos tenido eventos desde que ella se fue a quedar con su amiga. Qué tonta fui al no caer en cuenta de aquel gran detalle. Cuando Margaret no está, las manifestaciones desaparecen. Dios mío, esto me aterra de solo pensarlo. Las manos de Margaret estaban extremadamente frías para ser verano, húmedas, temblaban y transpiraban como las mías. ¿Qué diablos estoy haciendo?, me repetí en silencio mientras con ojos entreabiertos observaba a esta extraña medium que trajo a casa la todavía más extraña vidente amiga de mi hermana. Había comprado esta pequeña mesa solo hace un par de meses para la cocina, para nuestros desayunos. Jamás iba a pensar que serviría para una sesión de espiritismo. Menos mi familia y yo. Ser parte de estas cosas tan siniestras y aterradoras que me parecían inverosímiles, solo vistas en las películas de terror. Lo cierto es que el miedo había calado tan profundo que estábamos dispuestos a todo con tal de entender qué rayos estaba ocurriendo en nuestro hogar y qué era lo que nos estaba acechando, y sobre todo, por qué a nosotros. Aquella medium, de solo verla, espantaba. Era una anciana de piel extremadamente arrugada, de cabellos largos, grises y destartalados. Parecía que no lo hubiera aseado en semanas. Llevaba un largo y desgastado vestido negro y de su cuello colgaban varios collares con símbolos que en mi vida había visto, pero juraría que eran una especie de amuletos. Sus manos eran ásperas, huesudas, llenas de anillos casi tan antiguos como ella, y parecían apretarme con más fuerza a cada momento que seguía en aquel trance, girando su cabeza a ojos cerrados, intentando conectar a esa entidad. Su presencia me causaba aún más miedo, pues parecía una verdadera bruja, sobre todo cuando balbuceaba un dialecto extraño y entreabría los ojos totalmente blancos o volteados. Era fuertísimo aquel aroma a hierbas que encendió en un pocillo y que se metía a mi nariz con tal fuerza que me solté de su mano un par de veces para restregármela. La casa estaba en penumbras, y solo veladoras daban fulgores propiciando un ambiente completamente siniestro, tétrico y espantoso al momento. Pronto una brisa anómala se coló entre nosotros y sacudió las llamaradas casi hasta extinguirlas. Después, atónitos, escuchamos cómo cayeron algunas cosas del salón principal al suelo, lo que nos hizo brincar desde las sillas. No se suelten las manos, pase lo que pase, nos instruyó la anciana bruja, mientras mi corazón palpitaba con fuerza tal que podía sentirlo en mis oídos. Fue inevitable abrir los ojos por unos segundos, confirmando los rostros de espanto e inquietud de todos en la mesa. Me costaba no mirar, pero me soltó la mano y alcancé a notar que la anciana tomó un lápiz y lo puso sobre un cuadernillo que dejó sobre la mesa, como a punto de escribir. Al parecer utilizaba o se especializaba en la psicográfica para obtener respuestas del más allá. ¿Qué quieres de esta familia?, preguntó a viva voz, como si ya hubiese hecho contacto con aquel espíritu o entidad, mientras su mano se agitaba rápidamente garabateando sobre el papel. Aquella brisa nuevamente se hizo presente, esta vez con más violencia, apagando por completo las veladoras, dejando en penumbras la casa, y mi grito fue instantáneo. En aquella oscuridad, todo fue silencio por unos segundos, antes de que fuésemos oyentes de un espeluznante y macabro gemido a nuestras espaldas. Primero llegó como un aliento macabro e interminable que nos dejó gélidos de horror, y luego se transformó en aquel gruñido inarticulado y de voz ronca que hasta la propia medium se horrorizó.
La escuché gritar del pavor o de dolor, pues aquello fue acompañado de un estruendo que rompió con nuestro ritual. Pedro rápidamente encendió la luz y aquella anciana yacía tirada de espaldas en el piso, a unos metros de la mesa, con la silla completamente destrozada desde sus patas. Se tomaba el antebrazo, en donde al parecer se había golpeado fuertemente, pero era algo mucho peor, pues al asistirla quedamos estupefactos al ver una enorme mordida cuyos dientes claramente quedaron estampados en su piel ensangrentada, en donde incluso restos de piel se habían desprendido. Fui rápidamente por unos paños de cocina para proteger su herida, mientras el resto la ayudaba a incorporarse algo aturdida, completamente en shock y pidiendo un vaso de agua con voz tambaleante. Todos estábamos consternados y aterrados, salvo Margaret, quien parecía no inquietarse y aún permanecía sentada observándonos. Cuando le eché un ojo, incluso me pareció verla esbozar una leve sonrisa, como incrédula o mofándose de todo este espectáculo. Con dificultad y temblorosa, la anciana bebió el agua. Estaba sumida en un miedo tan intenso que le impedía hablar con normalidad. Solo balbuceaba palabras con sus mandíbulas y dientes castañeando del horror. «Vámonos de aquí, vámonos de aquí», le repetía a la vidente, mientras tomaba sus cosas desesperadamente sin quitarle un ojo de encima a Margaret. Acompañamos a la salida, sin siquiera haber obtenido respuesta alguna ni entender qué había pasado allá adentro. Sus ojos reflejaban haber visto al mismo diablo. Algo la atacó de forma tangible y la había mordido horriblemente en su brazo. Lo que sea que haya sido o cómo sucedió, la había espantado a tal que huía despavorida de la casa, dejándonos con mayor desconcierto y confusión. A su salida, no paraba de mirar de reojo hacia adentro, como percibiendo alguna presencia. Fue justo al cruzar la puerta, cuando se detuvo y me habló al oído. Sus palabras fueron tan escalofriantes que me erizaron por completo. «Eso que está ahí adentro no es tu hija», susurró solo para mis oídos y con una seguridad abismante reflejada en su mirada, mientras me mostraba aquel cuaderno en donde de principio a fin y en forma garabateada tenía escrita la palabra Margaret. Aquellas palabras fueron un balde de agua fría que congelaron mi sangre. Quedé varada en la puerta sin mover un músculo de la cara y saber cómo reaccionar, pálida hasta los labios, según mi esposo, quien me sacudió un par de ocasiones para reaccionar. Cuando al fin tomé mis sentidos, no tenía idea de cómo decirle a Pedro lo que esta anciana me susurró antes de marcharse, y menos con Margaret frente a nosotros, observándonos con aquella sutil sonrisa, casi imperceptible en sus labios. Al día siguiente, Margaret se fue muy temprano. Llevaba un bolso grande, pues dijo que se quedaría unos días donde su amiga. Fue ahí que aproveché para hablarle a Pedro de aquello, pero no lo haría en casa delante de los chicos, por cuanto lo convidé a la parroquia muy por la tarde, ya que necesitaba también hablarlo con el párroco, dejando a los niños al cuidado de mi hermana, que ya a diario nos hacía compañía. Pedro no podía creer las palabras de aquella bruja. Estaba convencido de que era una aprovechadora, de que no debíamos haber accedido a ella nunca y llegar a tanto con todo esto. Sin embargo, aquella mordida en su brazo fue real. Aquel miedo que observé en sus ojos era tan real e imposible de fingir. Es más, ni siquiera se acordó de cobrarnos. Aquellos eventos paranormales eran reales, y Pedro también los había presenciado. El padre nos acogió en su despacho y nos desahogamos explicando estos nuevos eventos, brindándonos su total apoyo, y nos convidó a orar juntos antes de volver a casa. Para su conocimiento, existía la posibilidad de que aquella entidad maligna en casa estaba queriendo apoderarse de mi hija, o en el mejor de los casos, canalizando sus energías y manifestaciones a través de ella, prometiéndonos que hablaría con sus pares y canalizar toda la ayuda posible. Cuando regresamos a casa, un poco más tranquilos, nuestra sorpresa fue mayúscula cuando encontramos a Margaret preparándose algo en la cocina. Mi hermana se había marchado y los niños disfrutaban de la televisión. Pedro me miró desconcertado y me preguntó, ¿no se supone que se fue a quedar unos días donde su compañera? Margaret nos saludó cariñosamente como si nada, nos besó y nos abrazó como si hace días no hubiese estado en casa.
como si no hubiese presenciado lo de anoche. Luego tomó su sándwich, un vaso de leche y se fue a su habitación, indicando que tenía mucho que estudiar. Nos miramos confundidos, no estábamos entendiendo absolutamente nada, pero también con pavor al recordar las palabras de aquella bruja. ¿Quién era entonces la que estuvo anoche con nosotros? ¿Podría estar sufriendo Margaret alguna doble personalidad? O peor aún, podría estar ya poseída o siendo manipulada por esta entidad maligna. Alguien tocaba mi cabeza y comenzó a rasgar entre mi cabellera. Al principio pensé que era Pedro quien veía aún televisión, y por mi somnoliento estado, por el cansancio, pareciéndome muy gratificante aquello, dejándome llevar y exigiéndoles que no parara. Pedro se quejó entre dormido, balbuceando que de qué rayos hablaba. Pensé que estaba bromeando, pero pronto me jalaron del pelo con violencia tal que me levantaron la cabeza de la almohada. Claramente no era Pedro. Me senté horrorizada en la cama para confirmar que él dormía dándome la espalda. Lo desperté sacudiéndolo fuertemente, contándole lo que acababa de ocurrir. Tal vez lo soñaste, me dijo, encendiendo la luz y revisando todo el cuarto. Luego de la inspección, dejamos la televisión encendida y la lámpara junto a la cama, que con su pantalla amarillenta le daba una tenue luminosidad al cuarto. Y con eso, comencé a sugestionarme más. Al cabo de una hora, apagué todo. Necesitaba descansar y la luz me lo impedía. Pero no pasó mucho tiempo cuando se nos interrumpió nuevamente el descanso. Era aquel hedor a putrefacción que tenuemente se colaba en el cuarto. Luego la manija de la puerta, que comenzó a girar lentamente mientras leves rasguños provenientes debajo de la cama me atemorizaban. Dormía de lado, justo en dirección a la puerta, así que el miedo era aún mayor observándolo todo. No había caído en cuenta de que la luz del corredor estaba encendida y se traspasaba bajo la puerta, justo donde aquello que intentaba abrir hacía notar su sombra. Destrabó la puerta y lo que vino fue su abrir lento y espeluznante, acompañado del sonar de sus bisagras que tenuamente erizaban mis pelos. Era Margaret, o al menos la sombra de ella, que quedó tras luz cuando la puerta tocó fondo. ¿Margaret?, pregunté estúpidamente levantando la cabeza. Aquello que estaba parado ahí respondió con un movimiento horrible de su cabeza en distintas direcciones, crujiendo espeluznantemente sus huesos cervicales. Mi grito de pavor despertó a Pedro, quien se levantó rápidamente pero no alcanzó a ver la sombra de mi hija, o lo que supuestamente lo era, que avanzó por el corredor, con una sonajera de huesos quebrándose de forma horrible. Luego una puerta se cerró con fuerzas. Cuando salimos al corredor, la pestilencia era aún mayor. Moscas por doquier eran un nuevo ingrediente en esta espeluznante manifestación, y nuevamente ratas, asquerosas y repulsivas. Cuando Pedro bajó de la cama, pisó una de ellas casi a punto de reventarla con su pie. Estaban por todos lados, y una de ellas pasó sobre mi pie haciéndome gritar. Pude sentir su cola casi envolviendo mi tobillo. Las luces comenzaron su parpadeo habitual, así que rápidamente fuimos al cuarto de los chicos para ponerlos en resguardo junto a nosotros. Entre dormidos y en nuestros brazos, los trasladamos hacia nuestro cuarto. Luego Pedro fue por Margaret, y al abrir la puerta, dormía absorta, tapada hasta la cabeza sin entender del por qué le despertábamos en medio de la noche. Fue ahí cuando se detuvo todo nuevamente, y la quietud volvió a la casa. A la mañana siguiente, golpes incesantes en la puerta nos despertaron. Por un instante pensamos que eran nuevas manifestaciones, pero no. La vidente, quien tenía premura en hablar con nosotros. La invitamos a pasar y servimos un café mientras observaba asustada los alrededores de la casa. Nos preguntó si Margaret estaba, a lo que respondimos que sí, pero que aún dormía. Y luego habló rápido. A su hija le hicieron un trabajo, le cargaron un muerto, como se dice. Brujería de la más oscura y maléfica que puede existir. Nos miramos estupefactos e incrédulos con Pedro. ¿Quién podría hacerle semejante maldad a nuestra hija? Nos preguntamos en voz alta, también intentando observar más respuestas de la vidente. Es una persona cercana, o tal vez más de una,
afirmó con una seguridad abismante y luego continuó. A través de su prenda, tuve bastantes visiones y siempre con su grupo de amigas o compañeras de estudio. Es una de ellas la que hizo esto. También logré ver imágenes de un cementerio en donde se emborrachaban como parte de una celebración o rito de bienvenida a las nuevas estudiantes. Valeria, es lo que veo que intentan o intentaron hacerle a su hija. Siento mucha envidia hacia Margaret y también un legado de brujas en esta persona que quiere dañarla. Al parecer conoce mucho de estas cosas desde sus antepasados. Veo profanaciones de tumbas y osamentas en rituales demasiado oscuros. De ser así, su hija debe haber traído algo a la casa desde el cementerio, inconscientemente o en forma oculta sin saberlo. Le cargaron restos de un muerto. Impactados, escuchábamos atentos las barbaridades que nos decía la vidente, incrédulos a esta siniestra historia. ¿Cómo era posible que estas cosas existieran realmente o, peor aún, de ser verdad? ¿Cómo personas cercanas a mi hija pudieran estar tan llenas de maldad de hacer este tipo de daño? La vidente afirmó que debíamos actuar rápido, pues pronto la salud de Margaret podría empeorar, debiendo encontrar rápidamente aquellos restos de muerto. Entramos a su habitación, y mientras yo la encaraba preguntándole sobre tal, Pedro y la vidente buscaban entre sus cosas algo que pudiera dar indicios de aquella terrible magia negra. Margaret, asustada, se echó a llorar luego de explicarle todo, contándonos que efectivamente existe un ritual para los nuevos alumnos de la carrera Anatomía Patológica, que consiste en pasar una noche en el cementerio y buscar una tumba, ojalá alguna que pueda ser abierta, de esas casi abandonadas, para tocar las osamentas y hacer un juramento casi de fraternidad. Es como una iniciación, pero sin ninguna finalidad de dañar, solo es algo macabro. La vidente le interrogó, preguntándole si se sentía rara o distinta desde un tiempo hasta ahora, y si recordaba si en aquella última aventura habían hecho algo inusual o notado a alguna de sus compañeras actuar raro o hacer algo anormal aquella noche en el panteón. También le preguntó si tenía rivalidad con alguien o si sabía de alguna persona que quisiera hacerle daño. Por más que pensaba, no recordaba ni tampoco sabía quién podría estar involucrada en esto. Pero sí confesó que se sentía rara en momentos, que había días en que no se acordaba del todo de sus actividades diarias, como que tenía ciertas lagunas mentales o pérdidas breves de memoria. También que ha sufrido bastantes jaquecas que la tumban a la cama y que puede dormir profusamente largas horas sin sentir absolutamente nada a su alrededor. Cuando encontramos lo que buscábamos, Margaret quedó completamente en shock. Escondido tras el forro de su mochila, bien cosido, fue que hallamos aquel hueso. Al parecer era una falange completamente carbonizada y con algunas machacaduras o rayados en él. Estaba envuelto en pelos que podrían ser incluso de la propia Margaret, y algunas manchas de sangre seca que aún permanecían pegadas al hueso. Todo estaba envuelto en un trozo de género con restos de tierra del mismísimo panteón. Ver aquella cosa fue algo escalofriante y horroroso. Se me hizo un nudo en la garganta. La vidente, muy conocedora de estos temas, nos comentó que nunca había visto tal nivel de brujería. Pero claramente era algo muy fuerte de lo que habían cargado a Margaret, sobre todo si aquella parte ósea era humana y profanada. También nos indicó que si aquel hueso profanado corresponde a un muerto de poca data, es aún más peligroso. O peor si fue víctima de alguna muerte violenta o de suicidio. La verdadera finalidad de todo esto lo sabrán aquellas personas que lo hicieron, pero cuidado, que todo se devuelve, nos advirtió como dándonos un pequeño consuelo. Nos llevó con una persona que se dedicaba a las limpias y a deshacer hechizos. Ni siquiera lo pensamos, ni siquiera sabíamos si creer o no, y menos si tendría los resultados esperados. Solo fuimos aterrados, pues lo único claro era que cosas espantosas sucedían en casa, cosas sobrenaturales sin explicación, pero también algo de muerte había en todo aquello. Muerte y maldad traspasada de aquel hueso envuelto con pelos de mi hija y tierra de cementerio. Era lo más siniestro que había vislumbrado en mi vida. Viajamos largas horas fuera de la ciudad en dirección norte. Pronto tomamos con un alejado pueblo a las faldas de un cerro,
en donde esta mujer nos recibió en una modesta y rústica casa. No pudimos explicar nada. Esperamos afuera largos minutos antes de volver a entrar y con Sonia traduciéndole. Prometí ayudarnos por una suma de dinero no muy alta, así que de inmediato pagamos. La limpia duraría varias semanas, debiendo volver todos los viernes con Margaret. Nunca sola, pues cada sesión de limpia la dejaba agotada. Y así fue como todos los viernes puntualmente viajábamos a este inhóspito lugar. Margaret salía cada sesión más débil y confundida, pero con el pasar de las semanas la recuperación era más rápida y comenzó a sentirse mucho mejor. No sabemos con certeza en qué consistían las limpias, pues ni Margaret podía comentarnos de aquello. Era como un pacto de silencio, pero también de anonimato, pues ni siquiera el nombre de aquella mujer supimos. Las sesiones eran a puerta cerrada en un cuarto, y nosotros debíamos abandonar la casa y esperar en las afueras. Era total la privacidad de sus servicios. Así también solicitó discreción total sobre su ubicación y que nunca más volviéramos o que diéramos el dato a otras personas. Necesitaba permanecer en el anonimato, pues era una especie de bruja blanca, acechada y perseguida por brujos y gente de mal por tener aquella capacidad de deshacer hechizos. Era toda una amenaza para quienes practicaban la brujería. Al final de las sesiones, ordenó a Margaret devolver personalmente aquel resto óseo al panteón, ojalá con la exactitud misma de donde fue profanado y, si no, lo más cercano posible a donde recordara haber sido profanado. Debía hacerlo tal cual, envuelto en sus pelos y tierra, cavando con sus propias uñas y pidiendo perdón al difunto acompañado de una extraña oración que escribió para Margaret, la cual debía leer y enterrar junto con aquel hueso, no sin antes marcarla con sangre propia, esperando que fuera suficiente para que aquel muerto volviera a su descanso eterno donde pertenecía, y no en nuestra casa, que entendiera al fin que no puede vivir en el cuerpo de Margaret. Mi hija se alejó completamente de aquellas amigas, de todas. Jamás supo quién había sido la causante de tanto mal, pese a haberlas encarado a todas, una por una. Algunas guardaron un silencio culposo, otras negaron rotundamente participar de aquello. Tal vez fueron todas, nadie lo sabrá. Como tampoco cuál era la finalidad que tenía aquella magia negra hacia mi hija y nuestra familia. Menos quisimos saber de aquel muerto, quién era o cómo había sido en vida. Muchas preguntas quedarán sin respuesta, pero a veces es mejor así. Han pasado largos 5 meses y sin embargo aún no superamos los eventos. Aquellos fenómenos poltergeist causados por aquel muerto desaparecieron por completo. Sin embargo, cuando llega la noche aún nos sobresaltamos por alguna puerta o ventana que se abre sutilmente, o que chilla producto de alguna corriente de aire, o cuando alguna tabla se siente crujir en el silencio de la noche por su descompresión. Seguimos despertando exaltados, esperando que sea solo eso, y no aquel muerto aún viviendo entre nosotros.